de la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, en todo momento tú te has mostrado a nosotros con paciencia, con misericordia, dándonos gracia sobre gracia. Señor, en esta hora yo te pido que cada uno de nosotros podamos ser ministrados con el poder de tu palabra, ministrados para ser corregidos, para ser sanados, pero también, Señor, para poder crecer en ti. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Yo hoy lo creo y lo confieso así, Señor, que tú harás algo nuevo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, abrirás el entendimiento. Señor, que tú, Señor, en esta hora pondrás la sabiduría que viene de lo alto en cada corazón a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo el verso 9 y verso 10. Mientras lo encontramos, quiero de alguna manera decirles que hoy vamos a terminar esta serie que se llama Un Mundo al Revés. Estuvimos ya por 7 domingos, un poco más de 7 domingos, estudiando las paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o un hecho que es totalmente contrario al uso natural de las cosas, o por lo menos a lo como el mundo lo ve, lo cree, lo piensa y lo dice. Y en la Biblia encontramos paradojas. Es una de las maneras o los métodos de enseñanza de Jesús. Jesús enseñó a través de parábolas, que son historias para ejemplificar algo. Jesús enseñó a través de hipérboles, que es la exageración de algún comentario también, para llegar a un punto en la enseñanza. Y también usó las paradojas, que son dichos o hechos contrarios a lo que el mundo piensa o cree. Y en estas 7 semanas hemos de alguna manera estado estudiando alguna de ellas, y la que hoy nos toca y con la que vamos a concluir esta serie es débil para ser fuerte. Dile a tu hermano que está a un lado de ti: tú debes de ser débil para ser fuerte realmente. Yo sé que no tiene mucho sentido que lo digamos así. En el mundo natural eso no tiene sentido. Para ser fuerte tú tienes que fortalecerte, ¿verdad? Y cada vez ir aumentando tu fuerza. Pero en el reino de los cielos, cuando una persona aprende que no se trata de nuestra fuerza, de nuestro potencial, de nuestra capacidad, sino se trata del poder, de la gracia y de la obra de Dios, entendemos este principio espiritual. Y este principio espiritual está por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, repasando por cada uno de los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento. Es un principio espiritual inmutable. Es algo que Dios siempre ha mostrado en su voluntad, y es una de las enseñanzas clave en la vida del discípulo: aprender a depender de Dios. Si hay algo en la vida cristiana que nunca se nos debe olvidar, es que debemos depender totalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el apóstol Pablo, en este capítulo que estamos por leer, capítulo 12 de 2 de Corintios, es un capítulo muy interesante porque Pablo está hablando acerca de su apostolado, está hablando acerca inclusive de una de las experiencias más extraordinarias en la vida de Pablo. No lo vamos a leer todo porque vamos a leer algunos otros pasajes, pero tú lo puedes leer en casa. Pablo dice que él conoce a un hombre, dice, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, que fue llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, dice. Y vuelve a decir, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero allá en el paraíso, allá en el tercer cielo, él miró y escuchó cosas que no le fueron permitidas comentar con las demás personas. Y Pablo se introduce de esta manera en este capítulo porque de alguna manera los corintios, algunos de ellos dudaban del apostolado de Pablo. Algunos de ellos tenían algún problema con Pablo, como que Pablo no les daba el ancho a ellos. Entonces Pablo llega y le dice, conozco a un hombre, el cual era él mismo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Miró cosas, escuchó cosas que no le fueron permitidas decir a la gente. Y dice Pablo, por eso, por la revelación tan fuerte, tan pesada que este hombre vio,
por esa enseñanza tan profunda, tan maravillosa que él recibió. Dice que le vino un aguijón en su carne. Y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes leer conmigo esta última parte? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sé que en lo natural no tiene sentido eso. Precisamente por eso es una paradoja en el reino espiritual. Mientras tú y yo nos sigamos mostrando con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad, jamás podremos experimentar verdaderamente el poder, la gloria, la provisión de Dios que quiere darnos. Así que cuando Pablo está diciendo todo esto de ir al tercer cielo, de estar en el paraíso, él dice: es tan grande el conocimiento, es tan grande el privilegio que este hombre tuvo, que en el verso 7 y 8 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sumamente interesante. O sea, Pablo, para mantenerte humilde, Pablo, para mantenerte dependiente de mí, Pablo, para que no pierdas el piso. Oiga, hermano, es que si Pablo hubiera vivido en este tiempo y le hubiera sucedido esto que le sucedió, Pablo hubiera sacado chamarras, camisetas, tenis, pulseras, gorras de la visión del cielo, como muchos pretenden hacerlo hoy. Me acuerdo cuando estaba chico que había un cassette, todavía usaban los cassettes, que de unos que fueron al infierno en una visión, regresaron y que vieron a John Lennon en el infierno, y ahí están todos los hermanos escuchando el cassette de los que habían ido según esto al infierno y que habían visto los castigos y todo eso. Sabes, Pablo duró 14 años con este secreto, por así decirlo. Se guardó 14 años de decir esto, porque la intención de Pablo no es decir: dudan de mi apostolado, pues ahí les va. No, no es esa la intención. La intención de Pablo es mostrar que aunque él tuvo ese privilegio, aunque Dios le permitió escuchar cosas que nadie más había escuchado, saber cosas que en ese momento quizá nadie más sabía, esa revelación que él había tenido, Dios había tenido un trato con él para mantenerlo dependiente de Dios. Le había Dios permitido un aguijón en su carne. Muy probablemente este aguijón era algo visible, quizá una enfermedad a la cual Pablo había llevado a oración. ¿Qué haces cuando tú estás en Cristo y tienes alguna necesidad? Vas a oración, ¿no es así? Pides al Señor: Señor, estoy enfermo, Señor, tengo esta necesidad, quítala, súplela. Y Pablo fue a Dios en oración. Y aquí dice 3 veces, pero en realidad este verbo que es usado en el griego para decir 3 veces significa una y otra vez. O sea que no fueron 3 veces específicas, pudieron haber sido 5, 6, 10, no sabemos cuántas. Pero es algo que Pablo llevaba a oración: Señor, ya que se acabe esto, Señor, quita esto de mí, Señor, ya no permitas que pase esto en mi vida. Y la respuesta de Dios en el verso 9 fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo entendió el propósito de Dios. Dijo: entonces, ya entendí, cuando yo soy débil, entonces es cuando verdaderamente soy fuerte en Dios. Cuando yo puedo mostrar mi vulnerabilidad, mi fragilidad, y puedo recordar que soy humano, que me equivoco, entonces verdaderamente puedo experimentar el poder de Dios en mi vida. Y aquí podríamos terminar la predicación del sermón y decir: qué fácil, qué sencillo, eso ya lo sabíamos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es uno de los principios que menos practicamos. Es tan fácil, es tan tentador vivir bajo nuestra propia
bajo nuestro propio gobierno, bajo nuestros propios principios y bajo nuestras propias fuerzas y capacidades. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Así como vemos ese principio de Dios de llevar a sus hijos al sometimiento, a llevar a sus hijos a la dependencia, vemos una vez más, una y otra vez, al pueblo de Dios viviendo bajo sus recursos, viviendo bajo sus ideales. Ejemplos, ve conmigo a Jeremías. Jeremías el profeta, capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos al verso 13. El profeta Jeremías habla al pueblo diciendo esto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, me hicieron a un lado, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué es una cisterna? En este momento, hablando históricamente, era un hoyo en el suelo donde se almacenaba agua. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, que cambiaron el fluir de Dios, cambiaron la manera de Dios, hicieron la manera de Dios a un lado, que es fuente inagotable de agua viva, constante. Y dijeron: no, no queremos eso. Ahora yo voy a cavar con mis recursos un hoyo en el suelo suficientemente grande para almacenar el agua que yo creo que necesito para vivir, para abastecer mis necesidades, para suplir mis gustos. Pero dice el Señor: hay un problema. Esa cisterna que tú cavaste está rota y no te has dado cuenta. Tiene una fuga y no te has dado cuenta. Y el agua que tú crees tener para sustentarte, para que muestra tu independencia de Dios, se está yendo. Y va a llegar el momento en que te vas a quedar seco sin nada, sin darte cuenta. Otro ejemplo, ve conmigo a Isaías. Isaías capítulo 50, verso 10. Fíjate lo que dice la Escritura: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es pregunta. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea, dependa de Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Wow. O sea, ahora no son cisternas, ahora es una fogata, un fuego que el hombre mismo prende para calentarse, para sustentarse, para tener luz en la oscuridad. Y Dios dice: ok, tú encendiste ese fuego, eso no es mío, ese no es el recurso que yo te di, esa no es mi voluntad, pero tú enciéndelo, úsalo y anda a la luz de lo que tú propio has construido o tu propia opinión, pero de mí recibirás esto. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Si algo quiere Dios de su pueblo, de sus hijos, es que aprendamos a depender de Él, que no cavemos cisternas rotas, ni encendamos fuegos extraños. Dios quiere que aprendamos a depender del Señor, que verdaderamente en nuestra vida práctica vayamos siempre a la oración. ¿Sabes tú dónde en lo práctico se muestra nuestra dependencia de Dios? En la oración. Pablo dice: he ido a oración una y otra vez. Él sí estaba mostrando su dependencia a Dios, y Dios le dice en oración:
bástate mi gracia. Y eso fue suficiente para fortalecer la vida de Pablo y poder pasar el proceso en el cual Dios lo tenía inmerso. La oración, como decía Martín Lutero, no es para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en la voluntad de Dios. Decía ahorita Melissa, que estaba dirigiendo, muchas veces Dios quizá no va a quitarte el problema instantáneamente, pero Dios sí, a través de la oración te fortalecerá para que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Para que aunque andes en valles de lágrimas, se conviertan en manantiales. Porque verdaderamente lo que Dios quiere que aprendamos es a depender de Él. ¿Por qué? Porque solo en una dependencia de Dios podemos experimentar el verdadero poder de Dios, la verdadera provisión de Dios, la verdadera gloria de Dios a través de nosotros y en nuestras vidas. Solo se experimentará en una dependencia de Dios. Y pudiéramos terminar aquí y decir e irnos y decir, no, pues yo creo que sí dependo de Dios. En la mañana oré, Señor, gracias te damos. No, yo creo que sí depende de Dios, pero como dice la Escritura, es sumamente necesario que nos autoanalicemos. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una crisis, en algún problema, en alguna necesidad? ¿Qué hacemos inclusive cuando las cosas aparentemente están súper bien? Nuestra vida de oración delata nuestra dependencia o independencia de Dios. Escucha esto: si tú y yo no estamos orando, estamos cavando una cisterna rota. Pastor, ¿pero a qué horas la hice? En el momento en que tu apoyo, tu ayuda no es Dios, sino nuestros recursos, nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría o nuestra propia experiencia. Y tarde que temprano esa cisterna es limitada, se agota, se quebra. Tarde que temprano ese fuego se apaga. Pero el que depende de Dios tiene fuerzas ilimitadas. El que depende de Dios tiene provisión ilimitada. El que depende de Dios tiene, hermano, gracia ilimitada. ¿Cuántos quieren aprender a depender más de Dios? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Queremos depender más de ti, Señor. Ahora, necesitamos depender de Dios en nuestra vida práctica. Esto no puede terminar en un dicho, en una predicación, en un concepto. Debe ser algo que en nuestra vida práctica, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, se lleve a cabo. Si tú y yo no estamos poniendo, por ejemplo, nuestra relación matrimonial bajo la dependencia de la gracia, el poder de Dios, hermano, estamos cavando una cisterna rota que está drenando agua y que constantemente se está consumiendo. Quizá algunos de nosotros hemos estado pasando por circunstancias que nos sobrepasan tremendamente. Yo he entendido algo: cuando viene a tu vida una situación que te sobrepasa, no es otra cosa más que una prueba para mostrar dónde está nuestra dependencia. Porque aunque el problema sea una montaña que te sobrepasa 1000 veces a tu tamaño, si tú dependes de Dios, como dice el canto, con mi Dios yo asaltaré los muros. Nada imposible para el que está en el Señor, dependiendo del Señor. Lo vemos una y otra vez. Vemos que un tartamudo asesino es llamado por Dios para rescatar a un pueblo del cual está huyendo él mismo. A un hombre que no sabía hablar ante la gente, Dios lo convierte en un libertador. A un hombre que verdaderamente él mismo se descalificaba, Dios lo pone para pastorear una congregación como cientos de miles que eran los israelitas que salieron de Egipto. Vemos a un niño que Dios lo levanta para pastorear las ovejas de su padre, y después es enviado a un campo de guerra donde hay un gigante que por 40 días ha estado insultando al pueblo de Dios. Y vemos que ese niño dice: yo voy a pelear contra este gigante.
Y dice la escritura que cuando él se presenta, David, ante ese gigante, él dice: yo no vengo a ti con espada ni jabalina. Le quisieron poner una armadura que no era de él, una protección que no era la de él. No me pongan nada. Yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos. Y así como yo, voy a parafrasear, así como yo dependí de Jehová en el desierto y me libró del oso y del león, me librará de ti. Por más alto que estés, por más fuerte que tú crees que seas, yo no dependo de mis fuerzas. Yo no estoy aquí con mis fuerzas, con mis recursos. Yo estoy aquí en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jehová de los ejércitos. Así que es tiempo que a nuestras circunstancias de la vida, como Pablo, las llevemos a la oración. Y en medio de esa oración digamos: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo confío en ti. Señor, y sé que tu voluntad para mí es buena, es agradable y perfecta. Y ¿sabes qué, hermano? Una persona que depende del Señor siempre tendrá una victoria asegurada. Porque la victoria no radica en obtener lo que tú quieres. La verdadera victoria radica en que el Señor cumpla su voluntad en tu vida. Esa es la verdadera victoria. Ese es el verdadero éxito en la vida cristiana. Que tú cumplas el llamado, que tú cumplas el propósito de Dios. Pero si no dependemos de Dios, eso no sucederá. Si has empezado a cavar una cisterna que no retiene agua, échale tierra, hermano, y regresa al manantial. Regresa a ese manantial de agua constante, de esa agua viva que te refresca, que te sacia, que te sana, que te da nuevas fuerzas para seguir adelante. El apóstol Pablo tomó fuerzas. Él comprendió al principio: verdaderamente puedo ser fuerte cuando muestro mi debilidad, cuando dejo verdaderamente que Dios actúe, que Dios obre, que Dios verdaderamente se glorifique en mi vida. A veces quisiera correr y que esto terminara rápido. ¿Tú crees? Pablo muchas veces fue a la oración por la misma cosa, pero él tuvo que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Tuvo que aprender a esperar que la manera de Dios es la mejor. A veces la manera de Dios no es la mejor manera para ti como persona, por nuestra impaciencia y porque siempre buscamos la comodidad. Muchas veces la manera de Dios va a ser que te expongas a alguna situación muy incómoda, inclusive dolorosa. Pero si tu dependencia está en Dios, sabrás que esa manera es la que glorifica al Señor, que esa manera es la que Dios ha preparado para cumplir su propósito en tu vida, en tu familia, hermano. Si algo tenemos que aprender constantemente, si en algo seremos probados constantemente, es dónde está nuestra dependencia, en quién confiamos. La escritura dice: algunos confían en carros y caballos, que son los recursos del hombre, pero nosotros confiamos en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Acabamos de leer Isaías 50, donde Dios dice: si tú has prendido ese fuego, si tú lo has prendido tú solo, sigue a la luz de ese fuego. Fíjate el contraste de lo que vamos a ver ahorita. Ve conmigo a Isaías 52. Si alguien es nuestro ejemplo de dependencia, es Jesucristo. Jesucristo, el único Dios verdadero, el unigénito del Padre. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, la Biblia nos enseña que Él se sometió a la voluntad del Padre y operó bajo el poder del Espíritu Santo en todo momento.
Todos los milagros, señales, prodigios que Jesús hizo en esta tierra, no los hizo ni en su voluntad humana y no los hizo bajo su poder o fuerza humana, sino que siempre actuó en una completa dependencia a su Padre y al poder del Espíritu Santo. Es el molde, el ejemplo perfecto de un verdadero hijo de Dios. Eso tenemos que aprender cada uno de nosotros en las esferas de nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en lo personal, a depender completamente del Señor. Dice Isaías 52. Vamos a estar leyendo el verso 13. Isaías está hablando del Mesías aquí y dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando del Mesías. Recuerda que Jesús fue humillado hasta lo sumo, hasta lo más bajo, pero fue exaltado también hasta lo más alto. Y está hablando de Jesús. Verso 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué hermosa profecía. Jesús el Mesías en su aspecto físico no era bello ni hermoso. No era una persona que al mirarlo la gente decía: este debe ser el Mesías, míralo cómo brilla, mira sus ojos, mira su cabello, mira su porte, mira su nariz como italiano. No, Jesús pasaba desapercibido físicamente. Dios no permitió en su plan que Él fuera de aspecto hermoso en su físico, para que la gente no se tomara de ahí. Porque la gente siempre ve lo externo, pero no ve lo interior. Y Dios permitió que así viniera en su humanidad el Hijo de Dios, sin hermosura en su parecer. Así que olvídese de ese Jesús de Hollywood, ojo verde, barba perfecta. No, Jesús no era hermoso en su parecer. Él es hermoso por quien es Él. No hay nadie más hermoso que Él. Pero en su humanidad Él no era hermoso en su parecer. Ahora dice que los reyes cerrarán ante Él su boca. Los reyes quedarán asombrados porque escucharán una sabiduría que nunca habían escuchado. Y en Isaías 11, Isaías profetiza que sobre el Mesías reposarían los 7 espíritus de Jehová. Y no significa que hay 7 Espíritus Santos, significa que hay 7 manifestaciones específicas del Espíritu de Dios en la vida del Mesías en la tierra. Y una de ellas es el espíritu de sabiduría que se manifestaría en la vida de Cristo. Pon atención a esto. Jesús caminaba, la gente decía: ¿a poco es Él? Cuando llegó con Pilato, dice que tú eres el rey de los judíos. Pero cuando Jesús empezaba a hablar, cuando Jesús empezaba a enseñar, cuando Jesús abría su boca, era como una espada aguda que atravesaba los corazones. A los fariseos religiosos los hacía crujir sus dientes. Pero aquellos hombres deseosos de Dios, literalmente los embargaba el poder de su palabra, porque el espíritu de sabiduría hablaba sobre él, fluía sobre él. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué necesita la iglesia? ¿Sabes qué necesitamos tú y yo para que verdaderamente en nuestra boca fluya la sabiduría de Dios, emane la sabiduría de Dios? Aprender a vivir en la dependencia que Jesús vivía con su Padre. Jesús en todo consultaba a su Padre, pasaba tiempo con su Padre, priorizaba a su Padre. La primera manifestación que Isaías habla, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y entonces empieza a hablar espíritu de consejo, de sabiduría. ¿Por qué primero el espíritu de Jehová? ¿A qué se refiere eso? El espíritu de Jehová significa el señorío de Dios sobre él, que él sería totalmente gobernado
por el Espíritu de Dios, que él sería obediente, sujeto al Espíritu de Dios, a Dios mismo, su Padre. Es imposible poder decir que Jesús es nuestro Señor si no estamos dependiendo de Él. Si Jesús es tu Señor, eso debe ir de la mano de nuestra dependencia de Él. ¿Por qué hablé de la sabiduría? ¿Por qué hablé del espíritu de sabiduría en Cristo? Porque muchos de nuestros problemas que enfrentamos hoy, muchas de las circunstancias en las que estamos tú y yo hoy, las hemos empeorado por querer resolverlas en nuestras fuerzas y en nuestros recursos. Cuando tenemos a nuestro alcance la sabiduría de Dios, que no proviene de este mundo, es una sabiduría poderosa, es una sabiduría que el mundo no ha escuchado, que el mundo desconoce, pero es una sabiduría que sobrepasa el conocimiento humano. Es una sabiduría que va más allá de tus fuerzas y de lo que tú como ser humano puedes saber. Y Dios se la da a los que aprenden a depender de Él. Amén. Con eso termino. Me encanta esta historia. Un joven llamado Daniel es tomado cautivo junto con otros amigos de él por un rey llamado Nabucodonosor. Este rey tenía el propósito de adoctrinarlos en la doctrina de él, enseñarlos sus idiomas, sus tradiciones de los babilonios. Y este hombre Daniel, este joven, estaba con sus amigos orando al Señor, dependiendo del Señor. Una noche este rey tiene un sueño. Lo perturba tanto ese sueño que manda llamar a todos los sabios de su reino, a todos esos hombres que la gente los catalogaba como los hombres más sabios, y les dijo: quiero que ustedes me digan qué soñé y me den la interpretación de ese sueño. Y esos hombres, tratando de adivinar o de saber lo que él soñó, se equivocaron, y el rey les mandó matar a cada uno de ellos. Fíjate, eran hombres que según ellos eran sabios y que todo lo podían, los más sabios del reino, y no pudieron. Y entonces el rey manda llamar a Daniel y a sus amigos, y la sentencia es para ellos también: si ustedes no me dicen qué fue lo que soñé, también ustedes van a morir. Fíjate, es una circunstancia en la que dependía su vida. Y Daniel llega con sus amigos y le dice: ¿saben qué? Vamos a clamar a Dios, porque Dios nos va a revelar lo que ese rey soñó. Y Daniel empieza a alabar a Dios, dice: porque Dios conoce todas las cosas, Él es el que pone reyes y quita reyes. Y Daniel empieza en su oración a demostrar su dependencia de Dios. Dios habla a Daniel y le dice exactamente lo que el rey soñó. Daniel, confiado en lo que Dios le había dado, llega con el rey y le dice: oh rey, ¿tú soñaste esto? Y le empieza a dar lujo de detalle de cada una de las cosas que este rey soñó. El rey se queda asombrado de la sabiduría, de la revelación, a tal grado que entonces el rey reconoce al Dios de Daniel. Y en lugar de quitarles la vida, el rey les da una posición de honor a causa de la sabiduría, de la revelación que Dios había traído sobre ese joven. Porque cuando tú aprendes a depender de Dios, no importa lo difícil, lo alto, lo grande o lo añejo del problema, la sabiduría de Dios es para que tú puedas resolver los problemas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, bajo el poder de Dios. Por eso Santiago dice: si hay alguien falto de sabiduría, pídala al Señor. Oh hermano, se oye tan fácil eso, pero para que un hombre que se siente fuerte reconozca que es un necio y que no tiene sabiduría, se necesita mostrarse débil, vulnerable. Y a una persona así, Dios lo ve como un candidato óptimo para vertir su sabiduría, su conocimiento, su gracia, su poder. Y entonces sí poder decir: diga el débil, fuerte soy.
¿Cuántos débiles hay aquí? Nos conviene verdaderamente saber quiénes somos sin Cristo, quiénes somos sin la ayuda de Dios. Si en alguna manera en la misericordia del Señor Dios nos ha permitido lograr algo, toda la gloria y toda la honra es del Señor, porque Él lo ha hecho a través de nosotros. Amén.